Bien, entonces hoy comenzamos un nuevo capítulo, que ya no recuerdo cuál es el número, puede ser algo así como 4 o 5, 4 pongamos. Entonces aquí operadores compactos. Y vamos a ver, vamos a comenzar con teoría espectral, ¿ya? O sea, el análisis de los valores propios y vectores propios de un operador. Vamos a comenzar con el caso de operadores más simples, que van a ser los operadores compactos, justamente, ¿ya? Entonces, como siempre, nos vamos a dar un par de espacios de Banach y introducimos inmediatamente una definición y vamos a decir que un operador T lineal continuo de F, o sea, aquí volvemos a los operadores lineales continuos, o sea, un poquito menos que los operadores no acotados, ¿de acuerdo? O sea, estamos en una clase más pequeña de operadores, pero la idea es que también lleguemos a cosas que no sean acotadas, ¿no es cierto? Bueno, entonces un operador T lineal continuo de NF, o sea, definido en todo el espacio, ojo, se dice compacto ¿no es cierto? Si ocurre lo siguiente. Ocurre que cuando uno calcula la imagen de la bola unidad, ¿de acuerdo? Esto resulta ser un conjunto relativamente compacto en F, para la topología de fuentes, por supuesto. ¿Qué significa eso? Significa que la adherencia es compacta. Entonces, este es compacto, o compacto fuerte, por supuesto, en F. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la definición, que es una definición muy simple. Y como se pueden dar cuenta, vuelve a aparecer una palabra que es central en este curso, que es la palabra de compacidad, y que es no solo central en este curso, es una palabra, como lo dijimos desde el primer día, central en todo el análisis. Entonces, cuando uno se refería a que en los resultados de existencia en matemáticas siempre está la compacidad en alguna parte, se refiere a que esa compacidad puede estar ya sea en los conjuntos o puede estar también en los operadores. Y por eso que uno habla de operadores compactos o habla de conjuntos que son compactos. Los operadores compactos son de nuevo escasos, ¿de acuerdo? Se parecen mucho a lo que vamos a ver, a los operadores en dimensión finita. Y por lo tanto son escasos, porque la vida real es más bien en dimensión infinita. Bueno, entonces introduzcamos inmediatamente una notación. Entonces el conjunto o espacio vectorial en realidad va a resultar ser de todos los operadores compactos de NF, lo denotaremos kappa o K de
acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña nota, o notas, parte de notas. Haciendo un pequeño recuerdo del curso de análisis. Aquí, para ver si un operador es o no compacto, lo que hay que estudiar es esto, ¿no es cierto? Ese conjunto que es la adherencia de la imagen por T de la buena unidad del N. Entonces hay que ver si eso es compacto. Entonces, recordemos cómo se caracterizan los conjuntos compactos en un espacio como F. Ahora, F es un espacio de Banach, de modo que es en particular métrico. Entonces, vamos a decir que F es métrico y entonces un conjunto, digamos, K, subconjunto de F, es compacto si y solo si una caracterización muy útil de los compactos es, en caso métrico, es el famoso teorema de Bolzano-Weierstrass, que ustedes recordarán. ¿Recuerdan? ¿Qué dice dice esa caracterización? Dice que alguien es compacto si solo si de toda parte infinita, entonces toda parte infinita de K posee, ¿qué cosa? Al menos un punto de acumulación. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un resultado bien interesante, ¿no es cierto? Y que es muy, muy útil para ver si alguien es compacto o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en R, a partir de eso uno prueba de que los cerrados y acotados son justamente compactos. Ahora, en el caso, estos resultados valen en cualquier espacio métrico, aunque es bastante más general que R. Bueno, y si ustedes recordarán, recordarán el lema de Lebesgue, ¿se acuerdan ustedes? En el curso de análisis, y de ahí uno deduce una caracterización que es bien interesante también, y que vale en los espacios métricos, y que dice que un conjunto K es compacto si y solo si K es cerrado y para todo epsilon mayor que 0, K se puede recubrir por un número finito de bolas abiertas de radio epsilon. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso es un corolario bien simple del teorema, o del lema, mejor dicho, por de Lebesgue, un número finito de bolas abiertas de radio epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos dos caracterizaciones del compacto y que nos van a permitir estudiar la compacidad de algunos operadores, ya sea mirando esto, o sea, ver si es que uno es posible extraer, ¿no es cierto?, siempre, o sea, siempre tener puntos de acumulación en las partes infinitas de K. Ahora, eso se puede mirar también en términos de sucesiones. Entonces vamos a decir que así, la segunda nota que vamos a poder hacer es la siguiente.
Entonces, un conjunto, o sea, un operador T, va a ser compacto. Entonces, esto es compacto en F, o sea, el operador T es compacto, si solo si, cada vez que tomemos una sucesión, digamos B sub n, en la bola unidad, ¿no es cierto?, de E, vamos a poder extraer una subsucesión de la imagen. Que existe TCN subsucesión de, por supuesto, T de B sub n convergente. Convergente en F fuerte, por supuesto. ¿De acuerdo? Porque ¿por qué es eso? Eso es cierto porque las sucesiones se pueden mirar como partes infinitas de K, salvo aquellas, ¿no es cierto?, que tienen puntos repetidos indefinidamente, ¿de acuerdo?, que cuando son miradas como conjunto no son parte infinita. Pero esas, evidentemente, también tienen subsucesiones que convergen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para comenzar el estudio de los operadores compactos, comencemos diciendo... Sí, pregunta. Una pequeña duda. La definición, ¿se toma la bola abierta o la bola cerrada? No sé si ya lo dijo. La bola abierta. Ya. Gracias. Ya. Ahora, eso es equivalente, por supuesto, a tomar la bola cerrada y a tomar cualquier acotado. Quizás eso lo pueden revisar ustedes. En realidad, un operador es compacto, sí, solo sí. La imagen de cualquier conjunto acotado es relativamente compacta. ¿Ya? Gracias. Eso simplemente por homotesis. Bien. Claro, ahí ustedes usan que por homotesia la imagen de la bola cerrada, por ejemplo, es por supuesto un subconjunto de la imagen de 2 veces la bola unidad. Y si la imagen de 2 veces la bola unidad es relativamente compacta, la imagen de la bola unidad cerrada también es relativamente compacta. Bueno, y así uno puede hacer las demostraciones llegando a que la imagen de cualquier compacto, o sea, de cualquier acotado, es relativamente compacta. Bueno, entonces, proposición 1. Entonces, lo primero que vamos a decir es que este conjunto de todos los operadores compactos es un subespacio vectorial, y esto es lo interesante, cerrado de este espacio de Banach, que son los operadores lineales continuos de NF dotados de la norma de la convergencia uniforme, o sea, de la norma de operadores. ¿Ya? ¿Ok? O sea, lo que está diciendo es lo siguiente.
está diciendo que suma de operadores compactos es compacto, amplificación o multiplicación por escalar de un operador compacto es compacto. Bueno, todo eso es de demostración bastante simple. Entonces la demostración, letra A, K de E, F es subespacio vectorial de L de E en F. Esto es fácil, la demostración es fácil, entonces se las dejo de ejercicio. Ahí prácticamente no hay mucho que probar, ¿de acuerdo? Lo único que tienen que ver es que si ustedes suman dos operadores y calculan esta cosa que está aquí, o sea, la herencia de la imagen de la suma, ustedes ven que eso es relativamente compacto, haciendo inclusiones simplemente de conjunto. Igual, si multiplican por un escalar, es cosa de multiplicar la imagen por el escalar. Bueno, lo que es no tan evidente, pero también es fácil de probar, es que en realidad es un subespacio vectorial cerrado. Que sea cerrado nos dice en particular que si uno toma sucesiones, ¿no es cierto?, de operadores lineales continuos compactos, esos límites con respecto a esta topología o a esta norma, ¿no es cierto?, también son operadores compactos. ¿Está claro? Entonces, probemos que K es cerrado. Entonces, K de NF es cerrado. Entonces, para demostrar que es cerrado, como este espacio es un espacio de Banach, ¿no es cierto? L dotado de esta norma es un espacio de Banach, por lo tanto son métricos. Entonces nos vamos a CA de sub N, sucesión en K, tal que T sub N converge a un operador T límite en este espacio, L de EF con la norma de la convergencia de operadores, que es la convergencia de sobre operadores. Entonces, por demostrar, ¿no es cierto?, que T es compacto, o sea, T está en K de F. T es compacto. Entonces, denotemos capa. Bueno, no sé si estoy usando mucho la letra capa, pero denotemos C, ¿no es cierto?, a T de la bola unidad de centro 0, radio 1, barra. Tenemos eso y probemos que C es compacto. Es compacto en F fuerte. Entonces, para demostrar eso, vamos a usar la segunda de las caracterizaciones que vimos de los conjuntos compactos en F. ¿Alguien es compacto en estos espacios métricos? Sí, solo sí, ¿no es cierto? Para todo epsilon mayor que 0, se puede recubrir, ¿no es cierto?, el conjunto C por un número finito de bolas abiertas de radio epsilon. Y la hipótesis que podemos usar, ¿cuál es? La hipótesis evidente que hay que usar es que el operador T sub n es compacto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, sea epsilon mayor que 0, que es
parámetro con el cual queremos, los radios con los cuales queremos recubrir C con un número finito de bolas. Entonces, nos damos eso. Entonces, lo primero es decir que, bueno, aproximar T por T sub n. Entonces, sabemos que, entonces lo primero que sabemos es que, dado el épsilon, va a existir un n, ¿no es cierto?, que depende de épsilon, por supuesto, tal que para todo n, a partir de ese n, ¿no es cierto?, ese n épsilon, la norma de operador de la diferencia es menor que epsilon, esto por supuesto en f, o menor o igual si usted quiere. Ahora, vamos a pedir menor que epsilon medio para hacer demostraciones donde el resultado final no es un múltiplo de epsilon, sino que es epsilon. ¿Ya? Entonces veamos que eso sea menor que epsilon medio. Ahora, o sea, estamos aproximando t por cualquiera de los t sub n superiores o iguales a n epsilon. Entonces ahora, también sabemos que T sub n es compacto. Y entonces, ¿qué pasa con T sub n de la bola unidad? Y esto vale. Esto de aquí, por ser T sub n compacto, eso de ahí es compacto en F. Y como es compacto en F, se puede recubrir ¿por qué cosas? Se puede recubrir por una cantidad finita. Entonces, esto es algún I finito, ¿no es cierto?, de bolas en F de centro a algunos puntos F sub I y radio epsilon medios, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, este I depende de epsilon, ¿no es cierto? Y depende de n, por supuesto, también. Ahora, esto, cualquiera sea el n, podemos encontrar estos F sub. Entonces, bueno, si uno fija el n y tiene fijo el epsilon, yo les pregunto ahora, ¿cuáles son las bolas, o cuál es el conjunto finito de bolas, ¿no es cierto?, que recubre T de T sub n? Bueno, ahora es muy fácil, así por desigualdad triangular, simplemente que tenemos triangular. Si calculamos ahora T de la bola unidad y le ponemos una barra, E va a ser subconjunto de ¿qué? Unión finita de bolas. Bueno, va a ser simplemente, como aquí nos encargamos que estuviese epsilon medio, y esta diferencia es uniforme en la bola unidad, ¿no es cierto?, sobre los acotados, entonces esto es menor o igual, o sea, subconjunto de las mismas cosas, de las mismas bolas, pero de radio epsilon. ¿Está claro? ¿Ya? Y entonces, C es compacto. Este es el conjunto C, recuerden, ¿cierto? T es compacto. Bueno, eso prueba esta primera proposición, que es muy simple, pero que ya ubica, ¿no es cierto?, a
los operadores compactos con una estructura de espacio vectorial y desde el punto de vista topológico la estructura es de ser un subespacio vectorial cerrado. Lo cual dice... Sí, dígame. Tengo una duda con respecto al conjunto de índices I. Sí. Ese conjunto de índices ¿por qué depende de epsilon, solo de epsilon y no depende de n también? Sí, también de n. Sí. También de n. Lo que pasa es que el n lo fijamos. ¿Ya? Me refiero de n chico, no de n grande. Sí, de n chico, claro. Entonces, también sabemos que T sub n es compacto, entonces esto. Ahora, quizás yo aquí debería haber dicho, fijemos n chico, ¿no es cierto?, mayor o igual que n. Fijamos 1, ¿ya? ¿Ok? Ya, sí. Ahí me queda más claro, gracias. Ya. El n está fijo. Después de esta frase, el n está fijo. ¿Ya? Y por eso es que, como está fijo, bueno, el epsilon también, pero por eso que no he puesto mucho la dependencia. Ahora, si tú quieres, aquí uno puede colocar coma n, y no hay ningún problema. ¿Ya? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, ahora que tenemos claro 10.50, 10.20, sí. Últimos 5 minutos, ¿ya? Antes de hacer el break. Bien, definición. Entonces, vamos a decir ahora un operador. Vamos a definir un operador a rango finito. Recuerden ustedes que desde un comienzo comparamos los operadores compactos con, en el caso de dimensión finita, con operadores lineales continuos en dimensión finita, ¿no es cierto?, con una matriz. Y entonces ahora vamos a hacer explícito ese vínculo, ¿ya? Entonces, para darnos cuenta exactamente en qué sentido los operadores en dimensión finita son generalizados por los operadores compactos a la dimensión infinita. Entonces, un operador T lineal continuo de ENF se dice a rango finito ¿no es cierto?, si la imagen de T es de dimensión finita. Porque bueno, la imagen de T es un subespacio vectorial de F. Subespacio vectorial de F. Entonces, si ese conjunto, si este subespacio vectorial es de dimensión finita, vamos a decir que el operador T es a rango finito. Entonces, ¿qué es lo primero que uno puede decir? Entonces, notas. Lo primero que uno puede decir es que si T es a rango finito, entonces T es compacto. ¿Están de acuerdo o no? ¿No es cierto? Pues T de la bola unidad, ¿no es cierto?, es un cerrado y agotado en imagen de T y entonces compacto.
sea, esto es un cerrado y acotado en un espacio de dimensión finita y entonces compacto. Porque en dimensión finita, en realidad, todos los operadores son compactos, ¿ya? Bueno, eso se me había olvidado decirlo, pero es el ejemplo más básico de un operador compacto. ¿Está claro? Porque en dimensión finita los cerrados y acotados son compactos. Así, si T sub n es una sucesión de operadores a rango finito, una sucesión a rango finito, cada uno, que converge, digamos, a un operador T. Por supuesto, como siempre, la convergencia de la norma de operadores. Entonces, ¿qué podemos decir de T? T es compacto. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto, uno no puede decir que T es a rango finito, porque no hemos demostrado en ningún caso que los operadores a rango finito sean su espacio vectorial cerrado. ¿Está claro? A pesar de ser un subespacio vectorial no necesariamente cerrado. ¿Por qué razón? Porque si uno toma una sucesión de operadores a rango finito y que converge un operador T, ¿qué podría estar pasando con el rango de los operadores T sub n? Cada uno de ellos, el rango es de dimensión finita, o la imagen es de dimensión finita, pero esa dimensión podría ir, ¿qué le podría ir ocurriendo cuando n tiende a infinito? Puede ir creciendo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el operador límite T podría no ser a rango finito. Lo que sí podemos asegurar es que es compacto. ¿De acuerdo? O sea, nos podemos escapar de muchas cosas. O sea, el rango puede crecer mucho, pero el operador límite termina siendo compacto. Y esa es una propiedad que no se pierde en el límite con la norma, por supuesto, de los operadores. Bueno, el problema inverso de la nota 1 es un problema clásico, es un clásico de análisis funcional. ¿Qué significa el problema inverso? Pues, el problema inverso es, dado ahora un operador compacto, es posible aproximarlo por sucesión de operadores a rango finito. Uno se podría preguntar por qué es un problema clásico. Bueno, es un problema clásico principalmente por todo lo que significa el análisis numérico. Como decíamos desde un comienzo, los operadores T representan ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, ecuaciones de convolución. Son todas las ecuaciones y todos los modelos matemáticos que aparecen en las aplicaciones. ¿De acuerdo? Y son operadores normalmente en dimensión infinita. Y cuando alguno de ellos resulta ser un operador compacto, una pregunta que uno se puede hacer es: ¿será aproximable por cosas en dimensión finita, o sea, por operadores que uno pueda colocar dentro de un computador? ¿Está claro? Porque en los computadores uno solo puede colocar cosas a rango finito, ¿no es cierto? Operadores que son en dimensión infinita. No puede colocar operadores en dimensión infinita. ¿De acuerdo? Entonces, todo el análisis numérico está muy basado, ¿no es cierto?, en este problema clásico del análisis funcional, que consiste en aproximar los operadores compactos por
operadores a rango finito. Entonces, esto es, dado T compacto y epsilon mayor que 0, pregunta, ¿existe un operador T sub epsilon lineal continuo DNF a rango finito tal que la norma de T menos T epsilon en L de EF es menor que epsilon? Bueno, ¿cuál es la intuición de ustedes para que nos vayamos al break? Sí, ya. ¿Todos dicen sí? Sí, sobre menos. ¿Ah? Yo diría que Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que todas las respuestas intuitivas que dieron ustedes son correctas. O sea, yo les preguntaba, ¿se puede o no hacer esta aproximación? Y bueno, la respuesta es sí en algunos casos y es no en otras. Y eso depende del tipo de espacio en el cual estemos insertos. Si estamos en un espacio de Banach cualquiera, la respuesta es no. Si estamos en un espacio de Banach que empieza a ser no cualquiera, uniformemente convexo, por ejemplo, en donde la norma es estrictamente convexa y por lo tanto tiene ciertas propiedades geométricas que se empiezan a parecer a las propiedades geométricas que tienen los espacios de Hilbert, ¿no es cierto? Que son espacios, entre comillas, euclidianos. Todavía la respuesta es no. Sin embargo, si estamos en el espacio de Hilbert, la respuesta es sí. Entonces vamos a decir lo siguiente. La respuesta es en general no. Sin embargo, es sí en el caso hilbertiano. Entonces, en efecto, ¿cómo hacemos la demostración en el caso de Hilbert? Entonces, en efecto, entonces nos vamos a dar un operador compacto de NF y denotemos C igual a T de la bola unidad. Vale. C, y notemos C, que sabemos es compacto en F. Entonces vamos a tratar de encontrar un operador a rango finito que esté a distancia menor que epsilon para la norma L. Entonces, para buscar eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es compacto en F? Y entonces, dado epsilon mayor que 0,
podemos recubrir C como sigue. Entonces podemos decir que C es un conjunto de, con I en I de ciertas bolas en F de centro F sub I y radio epsilon mayor que 0 con I finito. Entonces este I por supuesto depende de epsilon, pero lo que es interesante es que es finito. ¿De acuerdo? Y estos puntos F sub I son algunos puntos en F. Entonces, vamos a denotar sea G igual G sub epsilon, que también depende de epsilon por supuesto, el espacio engendrado por los F sub I con I en I. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, este G es de dimensión finita. ¿Ya? Y ahora, sea T sub epsilon, entonces T sub epsilon va a ser el operador T compuesto con la proyección sobre G, donde P sub G, ¿no es cierto?, de F en F, ¿no es cierto?, es el operador de proyección sobre G. ¿De acuerdo? Ese operador está bien definido si F es un espacio de Banach. ¿Por qué razón? Porque G es un operador de dimensión, es un subespacio vectorial de F de dimensión finita, y entonces es un subespacio vectorial cerrado. ¿De acuerdo? Y como es un subespacio vectorial cerrado de dimensión finita, admite un suplementario topológico. ¿Están de acuerdo? Y los operadores de proyección sobre G y su suplementario topológico son ambas operaciones continuas, son operadores de proyección continuas. Entonces es el operador de proyección sobre G que, por ser G de dimensión finita, está bien definido y es continuo. ¿Ok? Ahora, claramente, T sub epsilon es a rango finito, pues la imagen de T sub epsilon es un conjunto de G, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esto es un subespacio vectorial de G, que es de dimensión finita. Ahora, la pregunta es si es que este T sub epsilon aproxima bien o no a G. Entonces, pregunta, T sub epsilon aproxima bien a T, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, aproximación en la norma de L, ¿de acuerdo? O sea, de L de F, la norma. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Aproximará bien o no a
el operador T. Bueno, aquí la respuesta es sí, si es que estamos en un Hilbert. Y si no estamos en un Hilbert, la respuesta desgraciadamente es no, o digamos, cambia bastante. Porque todo lo que hemos hecho ahora, hasta el momento no hemos usado para nada, no es cierto que sea Hilbert. Este operador T, epsilon, está bien definido, incluso si F es simplemente baraja. Entonces, nos vamos a dar un X en la bola unidad de 0F, de 0E, de 0,1. Entonces, será X. Como Tx está en T en C, ¿no es cierto? Que es la imagen por T barra de la bola unidad, y este T dijimos que era recubrible por un número finito de bolas abiertas de centro algún F sub i y radio epsilon. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, existe un I sub 0 o iota sub 0 en I, tal que la norma de la imagen está cercana a el F sub iota correspondiente, o sea, eso es menor que eso, en alguna de estas bolas. Bueno, el P de X está en alguna de esas bolas. ¿Ya? ¿Está claro? Y eso lo podemos hacer para cualquier X. O sea, estamos controlando la imagen, si ustedes quieren, de ¿qué cosa? De T de X para cualquier X en la bola unidad. ¿Ya? O lo estamos aproximando tanto como se quiera, con precisión epsilon, el valor de T de X por un solo elemento, ¿se fijan? Que es este F en algún iota sub 0. Luego, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué pasa si ahora le aplicamos P sub G a esta diferencia? O sea, si hacemos esto, fíjense. Aquí aplicamos P sub G de esta diferencia. Pregunta, díganme ustedes, ¿qué pasa con eso? Esa diferencia. Bueno, esta diferencia es menor o igual que la norma de P sub G como operador lineal de F en F, ¿no es cierto? Por la norma de
Pero, Sí, dígame. P sub G de Fi0 es igual a Fi0, ¿no? Exacto. Sí, perfecto. Sí. Esto es igual a F iota sub 0. Sí, por supuesto. Claro. ¿Ya? Pero esta diferencia es menor o igual que esa norma por la norma de Tx menos F sub iota 0, ¿no es cierto? O sea, esto es menor o igual que la norma de P sub G por epsilon. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué sabemos de la norma de P sub G? Y aquí está muy interesante, porque era lo que decíamos de la respuesta geométrica a la pregunta original. Si uno está en un espacio de Hilbert, ¿qué sabe de las normas de las proyecciones? Si F es Hilbert, la norma de P sub G, ¿qué pasa con ella? La geometría, ¿a ustedes qué les dice? Que cuando uno proyecta, las cosas se achican, ¿ya? Porque es una geometría euclidiana. ¿Está claro? Eso es un resultado del curso de análisis, me imagino que lo vieron, ¿no? Sí, se vio. Sí. Las proyecciones tienen propiedades bien interesantes, son nilpotentes, que cuando uno las compone 2 veces al cuadrado vuelve a ser la misma. ¿Están de acuerdo? Y la otra condición interesante es que tienen normas como operador que son menores o iguales que 1. O sea, achican las cosas. Pero eso no es cierto. ¿En qué caso? Cuando uno está trabajando en espacios de Banach, en donde las normas pueden ser cualquier cosa y las proyecciones pueden hacer crecer mucho las cosas. Y por lo tanto esta desigualdad podría amplificar el épsilon mucho. Y uno puede perder el control porque se dan cuenta ustedes que esto de aquí está dependiendo de G y por lo tanto la norma de esto, aquí voy a poner el épsilon, o sea, esta cantidad aquí en espacios de Banach cualquiera puede ser un numerito que depende de épsilon. ¿Está claro? En el caso Hilbert no depende de épsilon. ¿De acuerdo? O sea, uno puede encontrar una cota independiente de épsilon. Y entonces si F es Hilbert eso, y entonces la norma de T epsilon de X menos F sub iota, ¿no es cierto?, es menor o igual que esto. Así, por desigualdad triangular, para todo X en la bola unidad, la norma de Tx menos T epsilon de X, que es menor o igual que la norma de Tx menos F iota, más la norma de F iota menos T epsilon de X, ¿no es cierto? Esto resulta ser menor o igual que 2 veces epsilon. ¿Está claro? Sí, está claro. Yo tengo una pequeña duda que siento que esto de alguna manera como que es contraintuitivo quizá un poco porque
yo siento que las proyecciones se entienden al final como el punto perteneciente a G que está a menor distancia. Digamos como que la proyección entrega, no sé, o por lo menos la intuición dice que entrega el punto que está más cerca de T de X, Sí. en este caso, pero y que pertenece a G, obviamente, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces yo siento que si yo ya sé que T de X está a distancia epsilon de Sí. F de I0, T Sí. de 0 está en G, entonces la proyección de T de X no puede estar a una distancia más grande que epsilon de T de X, porque ya existe un punto en G que está a distancia. Entonces yo siento que aplicar proyección a lo más me puede punto a distancia 2 epsilon, que es lo que dice ahí, pero no como bajo esa lógica, Sí. no veo por qué importa tanto que sea Banach, digamos. Claro, la intuición en los espacios de Banach, la intuición geométrica se pierde. O sea, cuando tú proyectas, puedes obtener un punto que tiene una norma más grande que el punto original. Ese es el problema. O sea, esta cosa de aquí puede efectivamente ser grande, más grande que uno. ¿Me explico? Pero, profe, que Sí. yo creo que entendí la duda porque me surgió la misma duda ahora, en verdad. ¿Ya? Porque ya estábamos comparándolo con un elemento de G. Entonces es raro que al proyectarlo sobre G Sí. uno pudiera tener alguna distancia más grande. Es raro, claro. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, 100% de acuerdo. Sí, es muy raro. De que... Porque si no uno podría decir, bueno, entonces lo proyecto a ese mismo punto. No sé, como... O sea, no sé... No, el mismo punto, el problema que tiene es que no está en G. Claro. Bueno, eso es lo sorprendente de esta cosa. Sí, es lo sorprendente de la geometría. Es una cuestión geométrica. No es una cosa algebraica ni topológica, sino que es única y exclusivamente geométrica, en el sentido de que cuando uno proyecta sobre un subespacio vectorial cerrado en un espacio de Banach, la norma de la proyección no tiene por qué ser menor que 1. Si esa es la cuestión. Bien, entonces, proposición 2. Ahora, lo que es interesante es que la verdad es que esta demostración que hicimos acá se puede generalizar al caso no lineal, como decíamos antes. Y en el caso no lineal vuelve a ser cierto de que los operadores compactos se pueden aproximar tanto como uno quiera por cosas a rango finito, pero solo en el caso Hilbert. En el caso Banach vuelve a pasar lo mismo, de que las proyecciones desgraciadamente pueden ser tan raras como uno se puede imaginar. Entonces, proposición 2. Sí, dígame. Última duda. Sí. Esa proposición, o sea, si f es Hilbert, entonces las proyecciones son menor o igual a 1. Sí. ¿Eso es un sí solo sí o es solamente para un lado? Bueno, no, en dimensión finita, yo diría que en dimensión finita, no sé, no quiero decir algo de lo cual me voy a arrepentir. Ya. Sí, no, déjame pensar, no estoy seguro. En dimensión finita no estoy seguro que las proyecciones, no, yo creo que incluso en dimensión finita uno puede, a pesar de que las normas son todas equivalentes, uno puede, no
estoy seguro, ahí no quiero comprometerme por ahora. ¿Ah? Pero en dimensión infinitas. En dimensión infinita seguro que no es sí, solo sí. ¿Ah? No. Ya. No, claro. Bien, proposición 2. Esta proposición habla de la composición entre operadores compactos y operadores continuos. Entonces dice lo siguiente: si ustedes tienen un operador lineal continuo DF y un operador S compacto de F en otro espacio de Hilbert G, entonces si ustedes aplican T y luego aplican S, obtienen un operador compacto de E en G. E inversamente, o sea, si uno tiene un T que es compacto de E en F, o sea, basta tener la composidad en uno de los dos para que el resultado final sea compacto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, esta demostración es bastante simple, así que se las dejo de ejercicio, porque, bueno, hay que demostrar que la composición de cosas mantiene la compacidad, y la compacidad se conserva porque los operadores son continuos, y la imagen de compacto por continua, es compacta, quiero decir. Entonces, demostración, ejercicio bastante simple. En cambio, me gustaría que dejáramos anotado el siguiente teorema, que lo he pensado mucho si es que lo demostramos o no. Todavía tengo la decisión totalmente tomada. Este teorema es debido a un matemático que era compañero de Banach y de Steinhaus ahí en el departamento de matemática de Polonia, ¿no es cierto?, de LIB, de la Escuela Politécnica de Cracovia, en realidad. Y este señor se llama Charles Scholler, que, bueno, este matemático después hizo toda una incursión. Él era de origen judío y cuando los nazis invadieron Polonia tuvo que salir arrancando y llegó a Francia, a París. Y ahí hay toda una aventura muy interesante y que está en la raíz del análisis no lineal, porque él se hizo muy amigo de un matemático francés que se llama Jean Leray. Y Jean Leray lo recibió en su casa, se hicieron muy amigos y se pusieron a hacer matemáticas juntos. Y yo creo que ha sido los años más productivos que tuvo Scholler. Porque Leray, bueno, es un matemático que ha trascendido a muchas épocas y a muchos dominios. Y él, la verdad es que no solo hizo contribuciones fundamentales en análisis funcional no lineal, sino que también lo hizo en mecánica fluida, en varias otras cosas, Jean Leray. Pero Scholler, para él yo creo que fue la época más productiva. Y cuando generalizaron los teoremas de punto fijo de Banach a operadores en dimensión infinita y operadores que eran solo compactos. Bueno, esos son los resultados más fuertes que existen dentro de la matemática y son debidos justamente a la teoría de Leray-Scholler. Y él era compañero ahí, era colega con Banach, con Steinhaus y con varios otros, digamos. Y este teorema dice que un operador T es compacto si y solo si su adjunto lo es. Perdón. ¿Ya? Bueno, son cuarto para las 11:47. Bueno, dejemos aquí y mañana decidimos si demostramos este teorema o le subo la demostración a un curso y podemos
seguir adelante con algo de teoría espectral. Consulta.